Está de actualidad la denuncia de Asteoir por el meme en las campanadas. ¿Por qué crees que el PSOE ha mantenido el delito de blasfemia? El PSOE no ha mantenido el delito de blasfemia, papá. No existe el delito de blasfemia. Existe un delito de ofensa a los sentimientos religiosos. El PSOE no lo mantiene, el PSOE no lo puede cambiar porque no tiene los votos necesarios. Necesitas una mayoría absoluta en el Senado y en la Cámara, en el Congreso de los Diputados, para cambiar esas leyes. Yo soy el primero que ha pedido, además dentro del PSOE, que se quiten los delitos de opinión, que se anulen los delitos de opinión, pero no vas a conseguir que la derecha de Junts o que la derecha del Partido Nacionalista Vasco o que el PP o Vox voten a favor de eso. El PSOE no es el rey de España. Su posición, la posición de cualquiera que no tiene mayorías absolutas, es muy precaria. Entonces no le eches la culpa al PSOE. Pero hablando de eso, pues vamos a hablar de eso, ya que estamos en ello. Vamos a hablar de la vaquita del Sagrado Corazón. ¿Qué les parece a ustedes? Y para ello voy a tener que acudir a una cosa que escribí precisamente el día de hoy, porque creo que la gente no entendió. No entiende lo que nos estamos jugando. Miren ustedes. Pongo en antecedentes a los que no están en España. Por alguna causa en la cursilería nacional española, las campanadas y tener más público televisual en tu transmisión de las campanadas de las 12 de la noche del 31 de diciembre al 1 de enero es una de las grandes luchas del rating en España. Entonces hay, por ejemplo, una chica que se ha hecho famosa porque siempre saca unos vestidos súper sugestivos, se está medio en pelotas, una mujer además muy hermosa, Cristina Pedroche, junto con un señor simpático para algunos, que es cocinero. Entonces dan las campanadas en un canal de televisión. Entonces, vamos a ver el vestido de la Pedroche. Son diversiones inocuas, pero un poco comprensibles para mí. Otras, cada quien da las campanadas como puede. Pero resulta que en España, en España hay un canal de televisión donde se dan las campanadas, el canal 1 de la Radio Televisión Española tiene 2 canales, en el segundo no se dan las campanadas, en el que un conductor de televisión, al que le dieron un programa recientemente que se llama La Revuelta, ha estado revoltando y revolcando al gran presentador de la televisión de la ultraderecha de Antena 3, Pablo Motos, que es un sujeto enormemente desagradable, enormemente de derecha, que a las mujeres siempre las trata de humillar de una manera vergonzosa cuando las lleva a entrevistar. Recuerdo a la puertorriqueña ¿cómo se llama la serie esta? Married with Children. No me acuerdo cómo se llama ella. Yo no me acuerdo de los nombres nunca, pero un día la llevó y la trató de humillar y se encontró con una mujer de pelo en pecho que lo dejó quieto. Brutal la tía. Pero entonces, el presentador de televisión española pues, ha estado ganándole en los ratings al presentador de Antena 3. Y el presentador de televisión española, junto con una comediante, al parecer tuitera, yo ni la conozco, dio las campanadas en la 1 de Radio Televisión Española y además tuvo más rating que los demás canales. Bueno, todo lo cual no sería un problema de no ser porque Televisión Española es una televisión pública que controla pues, el Estado, y el Estado pues, actualmente está gobernado por el Partido Socialista Obrero Español y concretamente por Pedro Sánchez, a quien la derecha odia con odio absolutamente delirante. Dicho eso, voy a contar la historia. Y empezamos con esto. Otra contextualización. La cabecita es de una vaquita, que es una vaquita que representa
una vaquilla en realidad, que representa a un canal, a un programa de televisión que se hacía y ahora se ha vuelto a hacer en los veranos en México, donde distintos pueblos pequeños compiten en unos juegos divertidos y chorras, pero pueblos, representantes de pueblos muy pequeños que tienen una especie de competencia con juegos de los más divertidos. Uno constaba, por ahí en la vaquilla, de hacer el tancredo, es decir, de quedarte quieto mientras una vaquilla está alrededor de ti y que no te tire, que no se dé cuenta que eres algo que puede empujar. Una vaquilla pequeñita y tú ibas forrado en la espuma, y total era muy divertido hasta que ahora no se puede usar vaquillas. Pero la siguen usando como la vaquita del Grand Prix, era el Grand Prix de los veranos. El programa era divertido, absolutamente elemental, pero divertido. Bueno, empecemos. La reacción contra una comediante por mostrar una estampita cómica de la vaquita del Grand Prix, como el Sagrado Corazón de Jesús o de María, no es nada fortuita. ¿Qué es lo que pasó? La mujer esta, la comediante, dijo que ella se encomendaba a la vaquita o algo por el estilo y sacó esta estampita, y entonces los sectores de la ultraderecha, ultracatólica, ultrafascista española, ultrafalangista, ultrafranquista, medio nazi, ya han demandado a Pedro Sánchez, a la cadena de televisión española, a los productores del programa y por supuesto a la comediante por ello, porque han afectado aquí está ella con la vaquita, porque han afectado los sentimientos delicadísimos de los cristianos. ¿Sabes? Los católicos son gente que nunca se mete con nadie, que son bien tranquilitos, de una sensibilidad pues exquisita. Y entonces, bueno, ya han emprendido la demanda contra ella. Si uno ve el corte de la televisión, no hay ninguna intención ofensiva ni una crítica a la religión como la que podría tener yo todas las semanas en mi canal, que es declaradamente antirreligioso y ateo, pero claro, mi canal no crea potencia política, a nadie le importa meterse conmigo, pues a 2 o 3 tontos. Pero la cofradía de los ofendiditos del santo golpe de Estado saltó de inmediato reclamando una grave ofensa a la religión, con más excesos que Neymar fingiendo una falta. Sabemos que los grupos nacionalcatólicos, como este oír o abogados cristianos, son dados a la hipérbole y la exageración, pero aquí además están sirviendo a un relato político. Los ingredientes de las lágrimas de defensor de la fe que nos han preparado los nacionalcatólicos y sus voces en las redes son los siguientes. Apunte usted para poderse preparar sus lágrimas de defensor de la fe. Primero, que esto se da en una televisión pública que no debería existir cuando gobierna el PSOE. Cuando gobierna el PP, sí, por supuesto, puede tener a gente como Urdasi, uno de los conductores de los informativos de la televisión española, que era un sujeto que también es de los que Mussolini le suena como demasiado demócrata. Cuarto, lo que contaba, un presentador de la televisión pública está humillando a uno de los héroes de la ultraderecha que transmite en el canal más repugnante de la televisión española, el presentador de la misoginia, de la bajeza y de la altanería. Y el presentador triunfador, un tal Broncano, el otro es Pablo Motos, está a cargo de las campanadas, ceremonia que los cursis siguen considerando uno de los cúlmenes del año televisual. Tercero, que detrás de esa televisión pública y ese presentador está el odiado Sánchez, el hombre al que no se le puede ganar democráticamente y por el que va con todo o con todos los medios a nuestro alcance, como dijo el portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado. Pero los medios a su alcance se han ido deshaciendo como la niebla al salir el sol, embates jurídicos, acusaciones a la esposa de Sánchez, acusaciones a un ministro de Sánchez, acusaciones a un hermano de Sánchez, acusaciones más absolutamente falsas, demostradamente falsas. Mentiras incesantes en cantidades trompianas, acusaciones sin bases, y nada funciona, y encima la economía del país, la economía de España, es en este momento la locomotora de Europa. De todo el crecimiento de la Unión Europea como entidad federativa supranacional, el 40% de crecimiento es responsabilidad de España. La economía va bien, pero hay inflación, sí hay inflación, pero hay inflación en todos lados, aquí es menor, pero sigue siendo horrible. Nadie dice que la inflación sea buena, simplemente que no es de culpa de Sánchez. Bueno. Cuarto, entre tanto, el PP está naufragando
con sus propios escándalos de corrupción real y millonaria, malabareando a Mazón, el hombre que dejó que se ahogaran cientos de sus compatriotas durante la Dana en Valencia, mientras él estaba encerrado en un restaurante con una periodista, nadie sabe haciendo qué, y ha dado 6 versiones distintas de esa comida. A Ayuso, que está cada vez más a la derecha, a Feijóo, que cada vez miente con menos gracia y elegancia, repartiendo impunidades que a otros lo llenarían de vergüenza, gestionando de modo lamentable varias de las comunidades que gobiernan, concretamente Andalucía, donde están destruyendo a gran velocidad, y en Madrid la sanidad pública, y quedando evidenciados como un partido sin más idea ni proyecto para España, que hay que echar a Sánchez. Que es un proyecto interesante, sí lo puedes apoyar. Cuando echemos a Sánchez, ¿qué? Pues ya no estará Sánchez. Y entonces, ¿qué piensas hacer con España? Bueno, pues acabar con la educación pública, acabar con la sanidad. Eso es lo que no cuentan. Pues como no tienen un proyecto o no pueden contar el proyecto que tienen, todo se agota en hay que acabar con el Partido Socialista y con Sánchez. Y entonces, bueno, pues a ellos no les queda sino el recurso a la víscera, el escándalo y la convocatoria a las huestes de misa de 7 para que tomen Moncloa, que es el lugar donde la residencia del presidente de gobierno, al grito del Sagrado Corazón no es una vaquita, que como grito de guerra pues no es muy tronante, pero no tienen más. El escándalo así puede durar tanto como el gobierno socialista, unos 3 años más, añadiendo a la lista de presuntas ofensas de Sánchez la de ataques a la libertad religiosa porque la vaquita. Y mire usted puede decir que esto es patético, puede mostrar las herejías de, por ejemplo, de gente de ultraderecha como Alaska, la ex cantante punk, que estuvieron saliendo fotos de ella disfrazada de monja y con una hostia en la boca, haciendo así. Usted puede decir todo eso, y las fotos de Maradona, como el Sagrado Corazón, y Maradona es Dios, y señalar la hipocresía que representa esto, porque nadie los acusó de nada cuando hicieron eso. Pero es que no importa. Lo que importa es que las personas a las cuales va dirigido el mensaje de la cofradía de los ofendiditos del golpe de Estado está muy lejos de usted y de sus argumentos. Usted no ha sabido hablar con ellos. Nunca. Y ellos van a creer a pie juntillas, hoy más, que Satán se ha apoderado de la presidencia de gobierno de España y que hay que sacarlo y quemarlo en leña verde como lo menos que puede hacer un buen cristiano. Y el ambiente en España se sigue enrareciendo y creando un desastre imaginario con posibles consecuencias peligrosísimas para la democracia. La ofensa de la vaquita no es otra cosa que un grito de la España que ya nos decía Machado, adelarte el corazón. Cuidado con ellos, son nazis. Y así terminamos con la historia de que se ve chistoso. Yo conozco muchos remakes del Sagrado Corazón con la cara de un montón de gente, hasta de Fernando Alonso. Y nadie se puso a llorar, ahora se ponen a llorar. Bueno.